¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Bien? Gracias por permitirnos ingresar a vuestros hogares. Usted sabe que hoy, lunes 23 de febrero, en Café Con estamos viviendo un programa muy especial. Teddy, ¿qué es lo que tiene de especial? Este programa es en riguroso directo. Exactamente, en estos momentos son las 15 horas del 23 de febrero de 2015. Riguroso directo. ¿Por qué? Porque hoy vamos a hacer un programa especial del 23F. ¿Se acordó que hoy es un aniversario o se cumple un aniversario más de lo que fue un intento de golpe de Estado en España? ¿Lo recordó? Mire, si la matemática no me falla, hoy se están cumpliendo 34 años de ese momento. Y para poder hablar de este tema, para poder conocer un poquito más del 23F de 1981, tanto se dijo, tantos documentos, tantos programas especiales, nosotros hemos querido mantener el estilo de Café Con y hablar con los que estuvieron ahí, con la gente que fue testigo directo de ese hecho tan importante en la historia de la vida española. Por eso hoy tenemos con nosotros a Manuel Martínez, guardia civil y que estuvo el 23F de 1981, permítame, donde había que estar, Bueno, donde estaba la noticia. buenas tardes. Hombre, la verdad es de que las circunstancias y los avatares de la vida de uno pues le dan que ese día y casi a esta hora ya estuviéramos casi preparando lo que era el desplazamiento hacia allá, hacia el Congreso de los Diputados. Estamos viviendo, Manuel, un programa especial, este es un especial del 23F, un especial con Manuel Martínez y un especial porque estamos haciendo este programa en directo. Pero yo quisiera, para no romper la estructura del programa, conocer un poquito primero de Manuel Martínez. ¿Quién es Manuel Martínez? ¿Dónde nació Manuel Martínez? Bueno, yo nací en Cartagena, un mes de abril de 1959, hijo de Guardia Civil. Yo de hecho nací en un cuartel de la Guardia Civil. La cama donde nací estaba muy cerquita de unas cuadras donde se guardaban los caballos de ese cuartel de la Guardia Civil. Estoy hablando del 59, ya pasa años. Y que durante toda su vida de niño, adolescente, pues una de las metas de las que tenía era el ingresar también en la Guardia Civil, como también ya he dicho de que era mi padre, mi tío, mi abuelo y mi bisabuelo. Todo Guardia Civil. Todo Guardia Civil. Mis hermanos también son Guardia Civiles. Hoy tengo también 2 hijos Guardia Civiles. Entonces, pues la idea y la ilusión pues de un niño, de un adolescente, pues el ingresar en la Guardia Civil, cosa que consigo en septiembre del 78. Y cuando ingreso a la Guardia Civil, mi idea, lo que yo quería, el destino que para mí profesionalmente deseaba, era pertenecer a la agrupación de tráfico de la Guardia Civil. La moto. La moto. Yo era de los que andaban en moto y que me gustaba la moto, y de hecho yo me he criado en cuarteles de la Guardia Civil, y cuando veía pasar a la pareja de motoristas que se recogían o que salían a trabajar, pues a mí se me caía la baba. Es una cosa que aún hoy lo sigo viendo y se me sigue cayendo la baba. Pues ese 23 de febrero de 1981, las circunstancias me hacen de estar allí porque era el primer día de una clase que teníamos del curso de especialización para ingresar en la agrupación de tráfico de la Guardia Civil. La academia estaba allí en Madrid, en el parque de automovilismo, en la calle Príncipe de Vergara, y de allí fue donde salieron el 90% de los guardias al interior del Congreso de los Diputados. Déjame, yo me tomo el atrevimiento de tutearte, Sí, me por lo favor. permite, Manuel. Sí. Déjame hacer una reconstrucción virtual de ese 23 de febrero de 1981 en la vida de Manuel Martínez. ¿Estás durmiendo? ¿Suena el despertador? ¿A qué hora suena el despertador? 6:30 de la mañana. 6:30 de la mañana. Me levanto, Te aseas, te aseas, desayunas, bien, después vas a clase. ajá. ¿Y estabas en clase? No, bueno, por la mañana, a las 8 de la mañana empezaban las clases. Ajá. Te presentan unos pocos profesores. Te digo unos pocos porque la rutina era que durante esa semana
fuésemos conociendo los uno a uno según los horarios que teníamos para las diferentes materias que se estudiaban allí en la academia. ¿Y tú estabas en la academia en la mañana? En la mañana en la academia, sí. Estábamos en clase. Muy bien. Y ahí hay un teniente, un profesor, que era el que nos iba a dar el tema de código de circulación, todos los artículos que teníamos que saberlo sí o sí, con puntos, comas y acentos, lo tenías que saber entero, los 400 y pico artículos que tenía ese código de circulación. Y nos van diciendo que iba a ser la rutina de esa academia, lo que teníamos que hacer, lo que teníamos que estudiar, cómo tenían que estar las taquillas, los vestuarios, todo eso. Era un poco como la presentación de lo que íbamos a estudiar. Primer día de clase. Primer día de clase. Primer día de clase que Manuel Martínez asiste y le dicen, bueno, las reglas de juego son estas, por decirlo de alguna manera. Exacto. Y llega el mediodía. Llega el mediodía a la 1:30. Paramos para ir a comer, comemos y sobre esta hora volvemos otra vez a lo que es la clase, porque por la mañana era lo que era teoría, lo que se iba a desarrollar en circunstancias normales era el hecho de lo que teníamos que haber estudiado los días anteriores, pues ponerlo en práctica esas mañanas. Y por la tarde lo único que teníamos era estudio. De tal hora a tal hora estudio y así. Bien. Y después de 4 a 5 era la hora que teníamos de descanso de la tarde, pues para un refrigerio. Me voy a poner a las 4 de la tarde. Tú recién dijiste a esta hora. ¿Qué hora es? Pues las 3 y casi 15 minutos. 3 y 15 minutos. Bien. Sobre esta hora. En clase, callado. En clase, calladito. El libro abierto. Y llega a las 4 o 5 de la tarde y viene el refrigerio, viene el momento de relajarse un poquito. ¿Intuías algo? ¿Qué va? Yo, de hecho, hay que poner en antecedentes que la comida que daban allí en la Academia de Tráfico era pésima, muy mala. Era muy malísima, de tal forma que una promoción o 2 promociones antes que la mía, un año o 2 antes de ir yo allí, hubo una huelga, yo creo que fue de las primeras que se dieron, que se negaron todos los alumnos a comer esa comida, diciendo de que era malísima. A todos los expulsaron, los echaron de allí del curso y nada, la comida seguía siendo igual de mala. Entonces nosotros comíamos lo justito para llegar a esta hora de la hora de refrigerio de la tarde, y ahí lo que sí comíamos era un bocadillo que comprábamos y nos lo tomábamos en esa hora que había de descanso. Bien. Estábamos, es más, yo estaba haciendo la cola, pues, porque claro, éramos 200 y pico guardias que estábamos allí para 2 o 3 camareros, pues se hacía una cola casi interminable. ¿Pero tú estabas haciendo la cola para? Para comprar el bocadillo. Para comprar el bocadillo. Sí, para comprar el bocadillo en ese bar que había allí en la academia. Y entonces nos llegó un compañero de los que estaban haciendo guardia en la academia, porque de los mismos alumnos se nutría lo que eran las instalaciones de la academia, pues para hacer los servicios comunes, de guardia en las clases, de guardia en los dormitorios, o hasta incluso donde estaba todo el equipo de motocicletas, de gasolina, de vehículos y demás, que estaba en Ventanlarrubia, también había otros compañeros haciendo guardias allí. Pues bueno, uno de los guardias que estaba en la academia bajó y nos dijo de una forma apresurada que pasáramos por la taquilla nuestra, que cogiéramos el tricornio, el famoso sombrero de charol negro, ¿sí? Y que nos dirigiéramos hacia la parte de la academia, que era una 5ª planta. El bar estaba en la planta baja y en la 5ª planta estaba la Academia de Tráfico. Que subiéramos rápido, que había un sargento que nos daría instrucciones allí. Pues nada, pues allí en la academia, lo más mínimo que te tenían que te dijera, lo tenías que hacer ya, ipso facto. ¿Te quedaste sin bocadillo? Me quedé sin bocadillo. Bueno, además eso me marcó un poco la noche esa. Detalle importante. Sí, sí, esa noche me marcó bastante el que no haber comido por a mediodía la comida esa malísima de la academia, el no haber podido comprar el bocadillo. Bien. Y después lo que vino a continuación. Bien. Pues subimos teníamos prohibido hasta utilizar el ascensor, porque el ascensor era allí supuestamente para los mandos de la academia. Entonces, para no poder entorpecerlo a ellos, tenemos que subir por la escalera.
Pues bueno, subimos, éramos jóvenes, todos estábamos en forma, no con tanto kilo de más, y entonces, vamos, ni Carl Luis podía subir esos escalones de la forma que lo hicimos, pues los 200 que estábamos allí. Y cuando llegamos a la parte superior, el sargento nos hace formar una fila, y que progresivamente, conforme íbamos a donde él se encontraba, nos dio una metralleta con cargadores y munición, porque allí en la academia no llevábamos nada de armamento. Ya, perdón. Vale. O sea, que tú, en lugar de un bocadillo, lo que te llevas es una metralleta con municiones. Una Z-45. Una Z-45 con, no sé si eran 4 o 5 cajas de balas, de munición, y los cargadores de esa metralleta. Un subfusil, no es metralleta, es un subfusil. Eso es lo que te da el sargento en la quinta planta. En la quinta planta. Y nos dice que rápidamente bajáramos a la puerta de salida de vehículos de la academia, que es, bueno, la academia del parque de automovilismo, porque allí en el parque de automovilismo hay talleres de todos los vehículos de la Guardia Civil, de toda España, están allí los talleres ubicados, donde preparan también los vehículos para poderlos de llevar después a todas las dotaciones de España. Y bueno, la plantilla de mecánicos que pueda haber allí en ese parque, pues igual te digo 200 o 300 guardias, me quedaría corto, había mucho personal. Y nos dicen que vayamos allí a la salida de vehículos, no a la entrada y salida de personas, sino a la de vehículos, que allí había un capitán y que nos daría también instrucciones. Bien, perdón, yo te pido mil disculpas por la interrupción, pero es que me estoy haciendo la reconstrucción virtual. Pero tú, oye, ¿qué hago yo con esta metralleta, no? ¿A dónde voy? Tiene que subir a un autobús. ¿Pero para qué? Bueno, yo te voy a decir algo que igual la gente normal, la gente común no sepa. Sí. En la vida militar, la Guardia Civil es un cuerpo militarizado más que el Ejército, mucho más que el Ejército. Los actos académicos, y más en esa época, no en la época de 2015 que estamos ahora, sino estamos hablando del año 1981. Recién salido, como aquel que dice, una dictadura férrea. Perdón, ¿tú tenías 21 años? 21 años. Tenía justo 21 años. Y todos los actos académicos, yo había superado ya otra academia de preparación para salir como Guardia Civil normal, digo, como Guardia Civil, como todos. Y había pasado por Úbeda. Pues los actos académicos se caracterizaban porque tenía el 80% era instrucción militar, de darte armamento, desfilar, saber cómo tienes que cargar el arma, cómo lo tienes que desmontar, cómo la tienes que limpiar, orden cerrado, orden abierto, cosas que el que es militar sabe de qué estoy hablando, o el que ha hecho la mili. Todo esto se daba más esas materias que no estudiar código penal, estudiar la Constitución, o el reglamento de circulación, bueno, el código de circulación que había antes y demás. Entonces, cuando nos dan ese armamento, cuando nos dan toda esa dotación, lo que tú primero piensas es que es un acto más del curso académico en la que te van a hacer pues como una especie de maniobra. O una práctica. Una práctica, una maniobra que es lo que vas a realizar. Porque claro, ahí preguntar está prohibido. Ahí el que pregunta está arrestado ya de primera, sino que te tienes que obedecer a carta cabal. ¿Se obedece sin preguntar? Sin preguntas, sin poner en cuestión nada, en absoluto. A raíz de todo esto, la obediencia debida fue cuando se suprimió en la Guardia Civil. Eso de la obediencia debida, a raíz de los juicios, de todos estos hechos que se desarrollaron después, a todos los que imputaron y procesaron como culpables de ese delito de la asonada militar, pues ya ahí fue cuando se suprimió la obediencia debida. Pero hasta ese momento tenías que obedecer y no poner en cuestión ni una sola orden. Que no importaba tu criterio, sino que tenías que obedecer. Y se acabó. Usted no piense que ya, por usted ya piensa el sargento. Claro, pero ya te digo que es que algo tan común, tan normal, que te entregan un arma, que te dan la munición y que te dicen que vaya al encuentro de un oficial. ¿Y tú pensabas que ibas a una práctica? A una práctica. Pues práctica sorpresa, por decirlo de alguna manera. Efectivamente. Pues bueno, bajamos y en la puerta de salida de vehículos nos encontramos pues autobuses de estos que no son los característicos de la Guardia Civil, no tienen la pintura verde, ni la matrícula PGC, sino que eran unos autobuses como amarillo, color de calle, y una matrícula normal. Nos vemos ahí y el capitán nos dice, venga, rápido, para adentro, para todos los autobuses. Claro, creo que eran 10 autobuses y yo entro en el último autobús de todos.
Pues claro, ahí se aglomera la gente, Sí, sí, sí. y van poco a poco subiendo, llenando los autobuses y saliendo pues de marcha. Pues ya cuando nos subimos, el oficial se dirige a nosotros, el que iba dentro del autobús, y nos dice que fuésemos cargando los cargadores con la munición que nos habían dado. ¿Me permite una expresión popular? Mamita querida. ¿Qué quieres que te diga? Mami, no, dime lo que pensaste. No, pues cuando nos dice eso de que hay que cargarlo y demás, digo, bueno, aquí pasa algo raro. Pasa algo raro. Ya práctica Yo, ya era ya muy la fuerte práctica, sí, porque cuando ya cargas munición real, esas armas, pues ya te hueles de que... Bueno, a todo esto hay que decir que yo llego a la Academia de Tráfico estando destinado en Bilbao. Pero en Bilbao del año 81, que no es Bilbao de este año. Sí. Que allí era práctica común el ir a montar el servicio de trabajo, no con un cargador en esa Z, sino con doble cargador. Que ir con chaleco antibalas, bueno, una serie de historias por el fenómeno terrorista que en aquella época existía. Lo vamos a llamar tiempos difíciles. Tiempos muy difíciles, muy difíciles, muy difíciles. Eso hay que vivirlo. Bueno, pues cuando nos subimos al autobús, cuando nos dice que montemos las armas, que carguemos de munición, pues nos esperamos ya, digo, aquí pasa algo raro, va a pasar algo raro y tal. Y echa el autobús a andar. Y el autobús iba, el conductor, el chofer del autobús llevaba la radio puesta. Y se estaba oyendo la cadena SER en ese momento, y estaban precisamente radiando pues todo el proceso de votaciones de lo que se estaba eligiendo allí al sucesor de Adolfo Suárez, Era Leopoldo Calvo Sotelo. Leopoldo Calvo. Y en ese momento la votación era a voz. Bien. Se preguntaba, bueno, se decía el nombre del diputado, se ponía en pie y decía sí, no o abstención, ¿no? Porque Adolfo Suárez ya había renunciado, pero seguía siendo el presidente. Efectivamente. En Hasta que lo funciones, reemplace, hasta que saliera supuestamente Calvo Sotelo. Exacto. En esa tarde era cuando se le iba a elegir ya a Leopoldo Calvo Sotelo. Pues bueno, cuando sale a andar el autobús, se está oyendo la radio, y cuando estamos ya casi confluyendo allí a la Castellana, del Príncipe de Vergara al final hacia la Castellana, había un atasco en Madrid monumental. Eso era un atasco de los que difíciles he vuelto yo a ver allí. Bien. Claro, porque había mucha dotación policial, mucho, claro, todo relacionado con esto, pero que tú no sabías de eso nada, ¿no? Hasta ese momento no sabías nada. El atasco era por un dispositivo especial de seguridad. No, es que era la hora, me da la sensación, yo de Madrid no conozco mucho lo que es la marcha diaria, pero lo que sí es cierto, que ahí había la confluencia de muchos vehículos, porque los primeros que entraron al Congreso de los Diputados no fuimos nosotros, fueron los guardias civiles de tráfico que estaban prestando su trabajo ordinario en las carreteras de Madrid, que fueron los primeros que llegaron allí. Las imágenes que se ven cuando los disparos al techo, Sí, sí. cuando la resistencia de Gutiérrez Mellado y demás, son guardias civiles de tráfico que estaban de servicio de 14 a 22, de 2 de la mediodía hasta las 10 de la noche en las carreteras, y que les llaman porque son los que más rápida maniobra tienen para poder acudir al interior. Claro, todos esos vehículos que estaban trabajando y que van con la sirena y los rotativos hacia el Palacio del Congreso de los Diputados, a la carrera de San Jerónimo, pues ocasiona un atasco muy grande. Los vehículos tienen que ir parándose, dando prioridad a todos estos vehículos policiales que van de urgencia, y todo eso llevó consigo que las calles adyacentes, pues los que íbamos circulando, nos costara más el llegar hacia allí. Déjame recordar que este programa lo estamos haciendo en directo. Sí, ¿Sí? Y estamos con el amigo Manuel Martínez, que estuvo el día del 23F en el Congreso. Y llegas al Congreso. Y llegamos al Congreso. Y son los últimos en llegar. Llegamos los últimos. De tal manera, bueno, cuando estábamos llegando ahí a la Castellana, es cierto que el locutor de la cadena SER... Porque ustedes seguían escuchando la radio en el Sí, autobús. se atasca cuando dice, atención señores, que parece que entra un guardia civil, un terrorista, alguien que va armado. Y entonces el capitán, pum, cortó la emisora. Cortó la emisora de la radio, nosotros nos quedamos así, y entonces se levantó y se dirigió a nosotros y nos dijo: señores, nos dirigimos hacia el interior del Congreso de los Diputados
porque están ocurriendo unos hechos muy graves y nosotros como fuerzas de seguridad vamos a por todas. Palabras textuales. Vamos a por todas. Vamos a por todas. ¿Qué sentiste? Vuelvo a decir, para que la audiencia esté un poco... Mira, mientras nos lo estás contando, estamos viendo imágenes de ese momento. Bien. ¿Sí? Pues la gente de producción nos está mostrando que estamos viendo imágenes de ese momento. Pues bueno, todos esos guardias civiles que están ahí ahora mismo, en Gutiérrez muy Mellado, son guardias de tráfico, por eso llevan ese anorak y esa gorra que no es típica de la Guardia Civil normal, sino que era de tráfico, y son los que primero llegan allí. Eso estaban de servicio ordinario en las carreteras de Madrid, en todos los alrededores de Madrid. Mellado estaba... Era vicepresidente del gobierno. Y era teniente general. Y era teniente general del ejército todavía, vamos, que no estaba ni retirado ni nada de eso. Estaba... Pero no me quiero adelantar, porque estoy viviendo un 23F de una manera totalmente distinta. Visto por los ojos de Manuel Martínez. Y llegas al Congreso de Diputados. Este chaval de Cartagena de 21 años llega al Congreso de Diputados. ¿Y con qué te encuentras? Pues me encuentro allí con un guirigay de mucho cuidado. Eso es cierto en los exteriores, ¿eh? En los exteriores del Congreso, cuando bajábamos del autobús, allí está el director general de la Guardia Civil, Aramburu Topete en aquel entonces. Está bueno, gente deambulando de un lado para otro, mucha crispación. Ya había ocurrido lo que hemos visto antes de esos disparos, ya había ocurrido cuando llegamos allí. Y entonces a nosotros lo que nos dicen es que tenemos que hacer un cordón de seguridad en todos los alrededores del Congreso para que la gente de fuera no pudiese ir hacia el interior. Claro, llegamos en esas condiciones y lo que piensa es que estamos nosotros haciendo el cordón de seguridad porque lo que te imaginas es que hay unos terroristas que están en el interior intentando de secuestrar a los diputados. O sea, que tú, como guardia civil, con una metralleta en la mano, pensabas que adentro había terroristas y tú lo que estabas evitando era un ataque de terroristas, no que tú estabas protagonizando un golpe de Estado. Efectivamente, así es, tal cual. A los 20-25 minutos de estar ahí en ese cordón, nos dicen ya de que entremos hacia el interior. Entramos al interior del Congreso, entramos por la puerta donde normalmente entran los diputados. Allí había un compañero con una pila de armas cortas, de revólver, pistola y demás, muy numerosa. Y le pregunto bueno, lo conocía porque era también de la academia y además era paisano de ahí de Murcia. Le digo, jolín, digo, esto, y pues mira lo que llevaban todos estos hijos de puta, nos dice. Y tú piensas, pues bueno, han detenido a los terroristas, lo han desarmado y aquí están las armas. Sí, porque tú al terrorista no lo encontrabas. No, claro. Pues nosotros lo que veíamos ya al entrar al Congreso era que estaba todo lleno de guardias civiles. Si llegamos ahí 300 guardias civiles en unas instalaciones que el Congreso de los Diputados, aunque es grande, no es tan grande como para que pasen desapercibidos tanta cantidad de guardias uniformados y armados. Y tú estuviste en el histórico momento porque... uno habla con chicos ahora de entre 15 20 años y dice 23F, y algunos, si tienen conocimiento, la imagen que tiene es del teniente coronel Antonio Tejero y los tiro al aire. ¿Cómo fue la frase? Se sienten coño, ¿no? Se sienten claro, coño. Uno se ríe ahora, no, pero en pero ese momento Manuel, hay que estar ahí. Sí. Yo cuando ¿Estuviste en el momento del disparo? No, en eso no. Eso ya te digo que estaba de camino, no, después lo he visto en las imágenes de televisión, pero yo estaba fuera. Estaba fuera cuando todavía no había llegado, ni había entrado. Para que te hagas una idea, cuando yo entro ya me asomo, porque conforme entramos nos van distribuyendo por los sitios y yo aparezco en lo más alto del Congreso, donde está la tribuna de invitados. Y allí ya me asomo a la barandilla y veo lo que hay bajo. Y ya le digo a un amigo que está al lado mío, digo, Paco, digo, esto no es un acto terrorista, que esto es un golpe de Estado y lo estamos haciendo nosotros. Ahí tomas conciencia. Ahí tomo conciencia ya de lo que estábamos haciendo. Hombre, ves a todos los diputados, a todo el gobierno en pleno, que estaban sentados con las manos en la barandilla, porque fue una de las órdenes que le dieron para ver que no utilizaban armamento. Y
con guardias civiles encañonando esas imágenes que hemos visto antes, encañonando ese subfusil, y por ahí es una imagen muy dura. Manuel, y ahora sí, lo que pasa es que, claro, es que voy haciendo el viaje, me voy metiendo virtualmente en ese momento y ya tienes que comenzar a ponerte serio, porque es como tú, tomas conciencia de lo que se estaba viviendo. ¿Y qué había en el ambiente? ¿Qué había? ¿Nervios? ¿Dudas? Ahí ¿Pánico? había de todo. Había de todo. Estábamos recién llegados. Lo primero fue una perplejidad. Hablar con este gran amigo que estaba a mi lado, porque además hicimos la Academia de Úbeda juntos, fuimos a Bilbao juntos, hicimos la especialidad de tráfico juntos, después pudimos continuar el curso, terminamos también la especialidad y fuimos juntos a La Rioja y a un pueblo, a Santo Domingo de la Calzada. Es decir, que con él tenía muy buena relación, muy buena amistad, y le dije, o lo hablábamos entre nosotros, hay que ver la mala suerte que tenemos. Digo, que salimos de Bilbao con todo el problema terrorista de ETA que había allí en ese momento, que habíamos visto compañeros nuestros muertos, que teníamos que estar velando, y que venimos a Madrid pensando que vamos a estar relajados y que nos encontráramos con eso. Era un poco como decir el castillo este de naipes que uno hace normalmente en su vida, intentando tener una profesión, una especialización, algo que tiene como meta que se vaya al suelo. Porque cuando yo me vi en esa situación, yo me vi que desubicado por completo. Allí había gente que te quería dar ánimo, ¿no? A nosotros, ¿no? Nos quería dar ánimo, que nos decían, chavales, claro, todos éramos, pues eso. ¿Pero qué gente? Pues, bueno, ¿Guardias civiles? No, en concreto pueblo, era un periodista. Un periodista. Un periodista de los que se quedaron dentro del Congreso, que no lo echaron afuera. Bueno, después me enteré de que era un periodista de Fuerza Nueva, de la revista Fuerza Nueva, esta de Blas Piñar. ¿Y ese periodista le decía a ustedes? Tranquilos, chavales, que no os va a pasar nada, que de aquí vaya a salir de tenientes, decía él. Como diciéndonos, estáis haciendo aquí una obra magna y después vaya a ser recompensado y os va a servir todavía mejor para vuestra carrera. Y aquí salen como héroes. Como héroes, eso decía. Es lo que te querían decir. Y yo lo que decía de que yo no quiero salir como un héroe ni como teniente, yo lo que quiero es salir. Yo en esa época estaba casado, tenía ya un hijo, con 21 años. Ya tenía un hijo y yo ya te digo que por mi cabeza pasó pelotón de fusilamiento, cárcel militar y como el menor de todo, la expulsión de la Guardia Civil por haber participado en eso. Y tú lo que querías era comprar un bocadillo. Y yo quería comprar un bocadillo, sí. Claro, pero es que es inevitable hacer esa reflexión. Sí. ¿Y cómo termina? Pues bueno, terminó el tema, que ahí se pasó pues todo el tiempo hasta la media mañana del día siguiente, que ya fue cuando el señor Tejero se rinde y firma ese documento conocido por el Pacto del Capó, donde pone sus condiciones. Y ya pues salimos de allí del Congreso, nos llevan a todos a la Dirección General Guzmán el Bueno, nos cuentan, nos ven la gente que estamos, y la decisión que tomaron era de que estuviéramos durante un tiempo en el Colegio de Guardias Jóvenes Duque de Ahumada en Valdemoro. Y allí nos juntamos 300 guardias civiles, desubicados por completo de toda la situación profesional y demás, pues con unos chavales todavía más jóvenes que nosotros que estaban formando en ese colegio. Pues fue, vamos, un desastre total, porque mezclar allí pues, a unos hombres desesperados, todavía con el arma que lo llevábamos encima, y con estos chavales fue un tema también un poco fuera de lugar. Bueno, después, al día siguiente de llegar allí al colegio una sabia decisión por parte del director de esa academia de guardias jóvenes fue el que nos desarmaran por completo, que nos quitaran todo tipo de armamento que llevábamos encima y que procuráramos en la medida de lo posible, pues tampoco el estar congeniando con esos chavales que se estaban allí formando, ¿no? Porque
entre la desesperación que llevábamos nosotros y la preocupación también y demás, pues podía ocurrir cualquier cosa. ¿Seguís teniendo, ya en la academia, seguís teniendo la duda si fusilamientos, si expulsión, si... Sí, 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 teníamos todavía esa duda. O sea que esa duda, ¿cuánto tiempo duró? Pues duró la semana que estuvimos allí. La semana que estuvimos allí, esto salimos el día 24 martes, pues hasta el lunes siguiente, que fue ya cuando nos incorporamos otra vez a la Academia de Tráfico, a seguir con el curso ese de formación. ¿Te marcó esa experiencia? Mucho, sí, claro. Ahí fue, pues cuando te das cuenta de la realidad de las cosas, ¿no? Esa obediencia de vida. Que el hecho de cumplir toda la orden que recibas, sea la que sea, ya la pones en cuestión. Te empiezas a ver que no todo es tan idílico como tú pensabas, cuando tú estabas sentado en la puerta de tu casa viendo cómo salía la pareja de motoristas, cómo regresaba, que todo era de color de rosa, que todo era tan bonito, tan idílico, pues ya te das cuenta de lo que es la realidad. Te das cuenta de lo que es la realidad, de cómo sobre unos profesionales que éramos nosotros, porque jóvenes o no jóvenes, éramos profesionales que estábamos desarrollando una actividad por la cual el Estado nos pagaba un dinero todos los meses. Pues que hubiese gente de que se quisiera aprovechar de nosotros para unos planes tan ilícitos como era ese, pues te deja un poco perplejo, ¿no? Pero permíteme que haga una reflexión y corrígeme si estoy equivocado. Esta institución, que es la Guardia Civil, que tú lo que querías era una moto, sí, para ser un guardia civil motorizado, con la cual vives una experiencia como el 23F. Has vivido una semana durísima, no sabías qué iba a ser de tu futuro, ya estabas casado con un hijo pequeño. ¿Sigues siendo guardia civil? sí. Sigues con tu carrera y más allá de decir yo con guardia civil no quiero saber más nada, es que tus hijos son guardia civil. Sí, hombre, es que... Separaste muy bien el hecho de la institución. Sí, sí, hombre, por supuesto, todo se va reciclando, todo se va transformando. La Guardia Civil de esa época, la de hoy en día, no es la misma, no es la misma. En el año 81 estaban todavía los pozos de los restos de la dictadura. Existían mandos que eran muy afines al tema de la dictadura y hoy en día es que ya no queda, se puede decir, nadie de cuando Franco. Es que cualquier mando que pueda existir en la Guardia Civil con cargos de responsabilidad ni siquiera han hecho el curso de formación en la época de la dictadura. Entonces son más profesionales, son más a lo que debiera de ser, al servicio al ciudadano, y no estar tan... En aquella época siempre se decía que la Guardia Civil era más de puertas de cuartel para adentro. Ahora se puede decir que eso ha cambiado. La Guardia Civil es más de puertas del cuartel para afuera. Está más integrada en la sociedad, está en otro cometido diferente. Es para lo que en realidad se necesita. Sacó cosas positivas, estoy hablando de la institución. La Guardia Civil como institución sacó cosas positivas de este hecho lamentable, triste. Yo creo que sí, yo creo que sí, porque hubo cambios muy importantes a raíz de todo esto y de hecho, vamos, es un poco lamentable el decir, porque es que claro, el primer director general civil que hubo posterior a todo esto fue el señor Luis Roldán, con todo lo que sabemos de Roldán, pero el hecho de que al año siguiente ganó las primeras elecciones el Partido Socialista, cambia todo el organigrama de España, vamos, le da lo que es una vuelta de calcetín y la verdad que en todos los sectores se profesionaliza, se hace una administración más cercana, más desarrollada, y se va saliendo, por eso digo, de los cuarteles, se va saliendo de los cuarteles, y a pesar del triste episodio del señor Luis Roldán, pero es cierto que cuando ya empieza a ser dirigido por personal civil, es diferente ya, la Guardia Civil cambia. La Guardia Civil cambia, se intenta profesionalizar más todavía todo lo que es su funcionamiento,
Bueno, tenemos casos que estamos viendo, ¿no? De misiones internacionales en el exterior, formando a otras policías, de cómo existen hoy en día no sé, una unidad especializada en temas de tierra, de mar y de aire, que en aquella época no existía, y todo eso, quieras que no, pues lleva consigo el que aún una de las instituciones mejor valoradas de España es la Guardia Civil. Manuel, se me acaba el café. Mm. Apasionante todo lo que me contaste. Te voy a pedir un favor. ¿Te animarías a definirme a distintas personas a la medida que yo te los vaya nombrando qué concepto tienes hoy de ellos? Sí, claro. Sabes que el primer nombre va a ser Teniente Coronel Antonio Tejera. Un iluminado. ¿Un? Iluminado. Explícame un poquito, por favor. Un iluminado para mí es alguien que vive en una locura y que se cree que está en posesión de la verdad. ¿Pudiste hablar alguna vez con Tejero? Me lo crucé un par de veces, sí. ¿Nunca salió el tema? Pero... es más, uno de mis hijos, cuando estaba en la academia en Baeza, haciéndose guardia civil, cuando la entrega de despacho fui allí a acompañarle. Y fuimos a comer a un sitio y 2 mesas más allá de donde estábamos nosotros, mi familia sentada, estaba él, porque un familiar suyo también salía de guardia civil en esa promoción de mi hijo. Hay un hijo también de Tejero ahora, ¿no? Hay un hijo que tiene mando, bueno, un teniente coronel también, hoy en día. Sí, sí. Pero ese familiar era un sobrino, era hijo de un familiar de él. Y don, corrígeme, porque don Adolfo Armada, creo que Alfonso. era... Alfonso Armada, que era general de división. Sí. Una palabra que le defina. Sí. Para mí, un ilusionado. Ilusionista en el sentido de que él, según el plan que tenía establecido, que fue lo que rechazó Tejero de plano, es que él, siendo presidente de un gobierno de unidad o de concertación nacional, en el que incluso había, en la época de UCD, había en ese gobierno gente del Partido Socialista y del Partido Comunista, se pensaba que iba a solucionar los males y los problemas que tenía España. Para mí no estaba muy en la órbita. Adolfo Suárez. Pues hombre, a lo largo del tiempo se le ha puesto, yo creo, que en el lugar que le correspondía. Para mí es el que ha conseguido de que entre la democracia en España, y por lo tanto mi reconocimiento. Para mí un muy buen político y sin más. El rey Juan Carlos I. Pues a pesar de que en un momento pudiera haber dudas de cuál fue su papel dentro de todo este entramado, yo creo que ahí fue cuando él también se hizo profesional. Por lo tanto, si le tengo que decir, un profesional en la época. El pueblo español en 1981. Pues el pueblo español, para mí, como siempre, ha sido ejemplar. Ha sido un pueblo ejemplar, porque ha sabido dar respuesta en cada momento de los problemas que ha habido surgiendo, con una dignidad y con una entereza que ya lo quisiera para otras instituciones. Digo, instituciones, tanto públicas como privadas. La Guardia Civil. Pues hombre, la Guardia Civil es un cuerpo en el que yo, vamos, lo quiero de principio a fin. Es algo que no es que haya marcado mi carrera profesional, sino hasta incluso mi vida personal. Y todavía queda igual algunas cosas que por pulir, pero yo creo que va por muy buen camino y me da que dentro de poco todavía vamos a ver otra transformación de lo que va a ser la Guardia Civil. ¿Cuál es la España que sueñas? ¿La que sueño? Yo creo que como cualquier ciudadano. Una España que sea ejemplar en todo el comportamiento de las personas que la componen. Y cuando digo de personas, hablo de instituciones como de cualquier empresa. Y que para mí, una de las cosas que debieran pensar los que están en la cúpula, que nos están gobernando,
es que piensen más en las personas y menos en lo que es la materia prima. El tema de la obediencia de vida no tan solo habría que sacarla de la Guardia Civil, sino también de los partidos políticos. Sí, sí. Digo, no Sí, sé. sí. Por ahí van las cosas, por ahí. Por ahí van las cosas. Por ahí va. Hay que pensar. Hay que pensar mucho. Dicen que la persona que no piensa no es libre. Pero tampoco estaría yo muy contento que a costa de todo esto, de que hubiese alguien o algo por ahí fluctuando que se quisiera aprovechar de ese no pensar. Porque a mí me da mala espina que alguien se pueda aprovechar precisamente de las indecisiones que puedan haber. A partir de tu experiencia en 23F, ¿se te pasó por la cabeza participar en política, por ejemplo? Yo de hecho ahora milito en un partido político. ¿Militas? Bueno, yo sí, estoy militando en el Partido Socialista aquí en la ciudad de Alicante. Me encuentro muy a gusto. Hay cosas que me gustaría que mejoraran, como en todos los sitios, pero pienso que el conjunto de hombres y mujeres que componen lo que es la política desde donde yo la conozco, en el ámbito tan local como aquí, creo que es muy válido. Mira la pregunta que te voy a hacer y me puedes tirar las orejas si es que me estoy equivocando. Pero ahora, a la distancia, con la perspectiva que te da la distancia y con la perspectiva que te da el tiempo, el 23F, que fue un intento de golpe de Estado, terminó siendo un motivo de fortalecimiento de la democracia. Sí, totalmente. Totalmente, eso fue, creo yo, que eso fue el punto de inflexión para que lo que fue ese cambio de la dictadura a la democracia se hiciera ya por completo. El pueblo español dijo, esto nunca más. Sí. Quiero esto, quiero democracia. Sí, sí, sí. Posteriormente hubo también otros pronunciamientos por parte de responsables militares, pero que automáticamente se cortó de raíz y no hubo más. El 23 de febrero se produjo porque un año antes, cuando la famosa Operación Galaxia, no fue capaz el gobierno de entonces a cortar de raíz con ese intento de asonada. Y estamos hablando del teniente coronel Tejero como del comandante Sáez de Niestrillas, que en esa cafetería Galaxia intentaron ya hacer lo que un año más tarde se realizó. Aquel chaval de Cartagena, si podríamos retroceder en el tiempo, ¿volvería a soñar con ser guardia civil? Seguro, sí, 100%. En la moto. En la moto, siempre en la moto. Es que yo no concibo lo que es el trabajo de guardia civil, Ajá. en mí, ojo, En tu caso. que no sea en la moto. Yo no sirvo para otra cosa, es verdad. ¿Y qué hora es, Manuel? Pues según las 4 menos 10. 4 menos 10. Estamos en riguroso directo. Y se nos acabó el café. ¿Vamos a comer? Te invito un bocadillo. Bocadillo ya no. Ya no, Sí, nunca más. Qué bueno. Gracias, Manuel. Gracias a ti siempre. Muy amable. Manuel Martínez. Estuvo ahí, en el escenario. Nosotros podríamos, en este especial del 23F, podríamos haber recurrido a documentales sobre este tema, que los hay y muy buenos. Pero queríamos tener otra visión del 23F. La visión de un chaval de Cartagena que con 21 años, mientras hacía cola para comprar un bocadillo, le dieron una ametralladora y lo llevaron al Congreso. Él pensaba que iba a defender la democracia, pensaba en un ataque terrorista y se dio cuenta que él estaba siendo protagonista, estaba siendo actor de un golpe de Estado. Nada de obediencia de vida, ¿eh? Nada, nunca más, dice Manuel, nunca más. Otra forma de analizar el 23F. Gracias a Manuel Martínez, que hoy milita en un partido político, en el Partido Socialista de Alicante. Gracias por tomar este café en directo con nosotros. Como siempre, han sido ustedes muy amables.